simplemente usar una Biblia, porque uno puede usar cualquier herramienta. Por ejemplo, en mi oficina en la casa, no la traje porque no me importa, en la casa yo tengo tanto el texto recibido griego como el texto crítico de Nestle Aland, 28ª edición. Tiene el aparato crítico abajo, y ahora estoy hablando griego. Para la mayoría de la gente no saben qué es el aparato crítico y qué significa todo eso, y texto crítico, texto recibido, qué significa. Está bien. Pero esas son herramientas que utilizo. Por ejemplo, si alguien me llegara a decir por qué está ausente en Mateo 5:22, en la Reina Valera 60, la palabra sin razón. Mateo 5:22 dice, yo pues os digo, hablando de Jesús, que cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. Imagínate quitar esa frase. Jesús estaría diciendo, yo pues os digo que cualquiera que se enojare con su hermano estará expuesto a juicio. ¿Alguna vez se enojó Jesús? Así que según la 60, Jesús pecó. La 60 no dice sin razón. Y la otra semana vamos a empezar a ver esos temas, específicamente con detalles en la pantalla. Hoy día nos toca la historia. Pero al quitar esa frase, yo puedo sacar el texto crítico con el aparato abajo y demostrar el texto no tiene la palabra ekei mientras está en el aparato crítico. Y 95% de la evidencia de los manuscritos respalda el uso de esa palabra, la frase sin razón. Pero ya que tienen 7, 8, 9 quizá testigos, manuscritos, que les gusta a ellos, que prefieren, entonces sacaron esa palabra de la 1960. Y varias más. Centenares de palabras y cambios a base del texto recibido. Así que yo uso esa herramienta, ese librito, pero no lo creo. Simplemente una herramienta, un recurso. Pero la Biblia la tenemos que creer, porque es la palabra de Dios. Sí creemos que es la palabra de Dios. Pero vamos a empezar ahora, o seguir con esto, el tema de la historia de la Biblia y cómo nos llegó nuestra Biblia española, porque es como un buen fundamento. La primera Biblia que salió en el idioma español es un manuscrito iluminado del año 1430 y se conoce como la Biblia del Alba. Ahora, si alguien quiere los diapositivos, yo los puedo sacar como fotos y mandarles a todos. Así que no se preocupen en sacar fotos de la pantalla, porque yo se lo puedo mandar en forma digital, mucho mejor. Si les interesa, me manden mensaje. La Biblia de la Casa de Alba, porque ahí se encontró en los años 1600. La Casa de Alba está en Madrid. Vamos a ver los detalles aquí de su historia, su trasfondo. Lo que pasó es que esta Biblia fue traducido, es un Antiguo Testamento, es el Tanakh, y fue traducido por Rabí Moisés Arrayel. Fue una traducción al castellano medieval. Así que es difícil de entender para nosotros el día de hoy. Es el Antiguo Testamento de texto masorético, patrocinada por Don Luis de Guzmán. Él era, ahora no tengo estas notas aquí, parte de una orden de caballeros, era el maestre de una orden de caballeros con derecho, autorización papal. Pues él tenía mucho poder para proteger a los judíos sefardíes que hicieron la traducción, porque
era vedado, y después, cuando empezó la Inquisición española, de verdad, que vamos a ver a través de toda esta historia, habría sido quemada la Biblia. Pero por la protección de algunos personajes muy importantes y poderosos, pudieron mantener la Biblia como parte aparte y seguro sin que se queme. Fue un manuscrito iluminado, es decir, que no solamente lo escribieron de mano antes de la prensa, de la invención de la prensa, pero también fue iluminado, es decir, que fue ilustrado a mano. Y después, porque después de la Inquisición y se escondió por mucho tiempo, fue descubierto en 1622 en la posesión de la Casa de Alba y ahora reside en España, en Madrid, como parte de la biblioteca personal, familiar de la Casa de Alba. Y es una casa real, no real, ¿cómo se dice? Noble de España, del reinado de España. Monjes franciscanos. Así que el rabí hizo la traducción, pero los monjes franciscanos hicieron la ilustración, que es interesante, que trabajaron. Y obviamente en ese entonces uno o era católico, o en este caso safardí sufrían o tenían algún caso especial, o se murió en la hoguera por ser disidente. Es la realidad de los no católicos en ese entonces. Así que, pero después, así que vamos casi 100 años después y vamos a encontrar el primer Nuevo Testamento. La Biblia del Alba era solamente el Antiguo Testamento y probablemente en el orden canónico judío, que empieza en Génesis pero termina con Segundo de Crónicas. El Tanaj, el Torah, Nevi'im y Ketuvim, la ley, los escritos, los profetas y los escritos. Pero ahora tenemos el primer Nuevo Testamento. Este hermano Francisco de Encinas, que fue publicado en el año 1543. Con más información también, pero vamos a ver varios temas hoy, no vamos a alargar tanto. Es el primer Nuevo Testamento completo, escrito y publicado en español. Ahora, que se entienda, durante la edad de las tinieblas, que muchos quieren decir la edad medieval, y nosotros, sabiendo quién regía en ese entonces, seguimos diciendo la verdad, que era la edad de las tinieblas. Porque desde el año 500 en adelante, la única Biblia permitida por la Iglesia Católica Romana, que era el poder tanto religioso como político en Europa, era la Vulgata Latina de Jerónimo. Vamos a ver un poco más adelante. La Vulgata no es 100% mala, pero también tenía muchos cambios a base de los manuscritos, los mismos manuscritos de hecho, que los criticones, me gusta decir, textuales de hoy utilizan para hacer cambios en las Biblias modernas. Muchos tienen la idea de que las nuevas Biblias solamente tienen cambios para que entendamos mejor el idioma, y no es así. Esa es una mentira absoluta. Quitan versículos completos, pasajes enteros, muchísimas palabras, cambian palabras. Por ejemplo, en Revelación o Apocalipsis en la Biblia moderna, en capítulo 22, versículo 14, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. Las Biblias modernas normalmente dicen algo como: bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al libro de la vida. Guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. La 60 la cambia.
Y ese cambio solamente viene por el criticismo textual, que se basa en los mismos manuscritos que la Vulgata de Jerónimo. Y solamente fue la publicación del texto recibido que desató la reforma protestante en Europa, cuando la gente empezó a tener la Biblia en su propio idioma. Las dos cosas fueron a la mano. La publicación del texto recibido de Erasmo de Rotterdam, empezando en los fines del año 1400, y la invención de la prensa. Con esas dos invenciones, las personas que por muchos años habían intentando de traducir la Biblia, John Wycliffe era uno que la tradujo en el inglés medio, pero era escrito a mano. Habían otros que traducían la Biblia o porciones de la Biblia, pero no era posible masificar su distribución o su impresión, porque todos tenían que escribirse a mano. Pero la imprenta, junto con el texto recibido, desató básicamente toda la ola de no solo la reforma protestante, sino todas las Biblias en los idiomas europeos, incluso el nuestro, y también como consecuente el movimiento misionero del siglo XVII, XVIII, XIX. Y eso incluso afectó a Chile. Que vamos a ver, no sé si vamos a ver eso en este curso, pero vamos a seguir. Así que fue el primer Nuevo Testamento en español, basado en el texto recibido. No es seguro cuál edición, porque habían algunas ediciones por este entonces. Ahora, él estudió bajo Philip Melanchthon en Wittenberg. Ahora, si alguien conoce algo de la historia, Melanchthon era el que enseñaba hebreo a Martín Lutero. Y no solo eso, sino que después de que muriera Lutero, porque él murió católico, Lutero nunca se fue de la Iglesia Católica, nunca quiso establecer otra iglesia. Philip Melanchthon era el que estableció la Iglesia luterana, a base de las enseñanzas de Lutero que son distintas de la Iglesia Católica. Así que Encinas también tomó mucha enseñanza de él. Este Francisco de Encinas fue perseguido bajo el emperador Carlos V del Imperio Romano, como Sacro Imperio Romano, me imagino, no sé. Arrestado en diciembre 1543, después de publicar su Biblia, su Nuevo Testamento. Lo que hizo es que él dedicó el Nuevo Testamento a Carlos V y le entregó una copia, pensando que iba a estar contento. Y lo echó en la cárcel. Y pasó 1 año y medio en la cárcel en Bruselas, padeciendo, y además a su historia, él escapó, tuvo que llevar su familia en el destierro con él, y pasó el resto de su vida un fugitivo para no morir. De hecho, su hermano, si me acuerdo, era su hermano que fue martirizado en Roma, junto con varios otros, por ser protestante, por no hacer hincapié a la Iglesia Católica. Ahora, unos pocos años después, 1553, tenemos la Biblia de Ferrara. Y ahora, esta es una Biblia es un Antiguo Testamento, pero es algo un poco diferente. Los traductores son Abraham Uske y Yom Tov Atia. Son otra vez sefardíes. En el destierro estaban en Italia, para el norte de Italia, escapando. Los sefardíes, no sé si entendemos todo eso. Los sefardíes son judíos, uno de los 3 grupos grandes de judíos europeos. A los Ashkenazi, no me acuerdo del segundo grupo, que eran los alemanes, y también los
los sefardíes que se asentaron en España. Habían miles y miles de judíos que vivieron en España. Tenían ciudades, tenían cultura, incluso un idioma especial, porque obviamente seguían hablando el hebreo, pero estando en un pueblo español, empezaron a desarrollar su propio idioma, que se conoce el judeo-español o el ladino. No latino, ladino, con D. Y hay unos pocos miles de hablantes hoy en día. Así que yo incluso sigo unos grupos que hablan del ladino y lo mantienen vivo, porque es un idioma que se escribe tanto en hebreo, letras hebreas, como en el abecedario romano o latino que usamos nosotros. Y algunas palabras son entendibles. Uno puede incluso descifrar unas frases del ladino porque tiene muchas similaridades al español, pero también tiene un trasfondo y una gramática muy hebrea. Así que es interesante. Pero estos dos tradujeron el Antiguo Testamento al ladino, pero del texto masorético. Ahora, segunda vez que menciono el texto masorético, hay dos fuentes en general. Ahora es más profundo que esto, pero para hacerlo fácil, las Biblias de la Reforma Protestante, todas esas Biblias que Dios usó para llevar la verdad a millones y millones de personas, para llevar el Evangelio a ultramar y plantar iglesias en cada país que existe en la faz de la tierra hoy, se tradujeron el Antiguo Testamento del texto masorético hebreo. Ahora, otra vez, lo mismo con el texto recibido, que es el texto de la Reforma, versus el texto crítico, que es un texto ecléctico. Ellos dijeron, no nos gusta esa lectura, creemos que debería ser esta, y bla, 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 y hacen millones de cambios. Es similar porque el texto masorético es la base de las Biblias protestantes, mientras las Biblias modernas usan como su base la supuesta Septuaginta, que es un supuesto Antiguo Testamento griego precristiano. Y no tenemos el tiempo hoy, pero es un mito, es una mentira, no existía antes de Cristo. Se puede demostrar en la Biblia que es una falsificación post-cristiana. Ellos dicen que Cristo y los apóstoles estaban citando un Antiguo Testamento griego. Y yo digo mentira. Ellos hablaban hebreo, usaban el hebreo y leyeron el hebreo. Y cuando hay diferencias, no es porque estaban citando un Antiguo Testamento hebreo, o griego, perdón, sino porque el Espíritu Santo les dio algo diferente que decir en el momento. Jesús es el autor de la Escritura, Él tiene derecho sobre cambiarlo. Así que es lo mismo, todas las Biblias fieles siguen el texto masorético. Y son los cambios a base de la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego, que aparecen en las Biblias modernas. La Biblia de Ferrara fue traducida por judíos sefardíes, estos dos, exiliados en Italia, y llega a ser la base textual del Antiguo Testamento para las versiones de Reina y de Valera, que vamos a ver en un momento. De ahí los nombres. Así que después de eso tenemos, eso era 1500, ¿cuánto? 53, poco después, 56. Tenemos el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Ahora, esta Biblia es interesante porque fue llevada encubiertamente a España como contrabando, y
vamos a ver aquí un hermano español, Julián Hernández. No tengo su apodo, le pusieron Juanillo porque era chiquitito. Es un Nuevo Testamento español, otra vez basado en un texto recibido griego. Otra vez las ediciones difieren, pero son muy pocas las diferencias, son muy pequeñas. Y se iban aumentando a base de la nueva evidencia, los nuevos manuscritos que fueron disponibles, pero con otro sentido que el texto, el criticismo textual de hoy. Ahora, este Nuevo Testamento es la base textual del Nuevo Testamento para las versiones de Reina y Valera. Así que vimos ya la base textual del Antiguo Testamento. Ahora vemos la base del Nuevo Testamento. Ahora, esta Biblia fue llevada a España de manera secreta, de contrabando, por el reformador español Julián Hernández, que fue quemado a la estaca por la Iglesia Católica Romana. Junto con 13 otros hermanos, ese día, después de habérsele desarticulado muchos de sus huesos, fue quemado vivo en la hoguera en Sevilla el 22 de diciembre de 1560, junto con Constantino Ponce de la Fuente y Juan Gil, no sé, interesante ese nombre. Julián Hernández cantaba un vianicio mientras era trasladado a la pira antes de morir. Vencidos van los frailes, vencidos van, corridos van los lobos, corridos van. Cantaba, no le importaba que le iban a matar. No, nunca. Retroceder, nunca, rendirse jamás. No van a meter la mundanalidad acá, pero bueno. Pérez fue hospedado en Ginebra. Él murió de causas naturales, así que sobrevivió hasta el fin de sus días, el autor, el traductor de esta Biblia. En Ginebra, junto con Casio de Reina y Cipriano de Valera, y los conoció. Ellos eran monjes jerónimos convertidos al evangelio que escaparon de la Inquisición española. Vamos a ver, no sé si lo coloqué acá en esta presentación, pero Cipriano de Valera fue llamado por la Inquisición el hereje español. Era el hereje. Me gustaría ser el enemigo más grande del oficialismo. Ahora, tenemos aquí, necesito, después de la presentación voy a sacar la Biblia. Yo tengo un facsímil de esta Biblia. La iba a sacar delante, pero no me acordaba. Que es la primera Biblia completa en español. Fue traducida, esta Biblia, en 1569, fue publicada, ya estaba traducida antes, y la obra fue hecha por nuestro querido Casiodoro de Reina. Ahí la primera parte de Reina Valera. Fue perseguido, él era un monje jerónimo convertido, y se escapó de Sevilla, de la Inquisición española. Es la primera Biblia completa en el castellano. Fue incluida esta Biblia en el índice de los libros prohibidos por la Iglesia Católica Romana. Quisiera que algún día una de mis obras apareciera en una lista así. Que no lean este libro. ¡Qué bueno! He hecho algo bien. Esta Biblia es basada en el texto recibido, con algunas referencias. El texto recibido en el Nuevo Testamento, por el Nuevo Testamento de, ¿cómo se llamaba? Ahora no sé, de Pérez, de Pineda. El Antiguo Testamento, la Biblia de Ferrara, pero con sus propias investigaciones, tanto en el hebreo como en el griego,
Yo estaba revisando y leyendo que él, aunque elogiaba la Biblia de Ferrara, el hecho de que fue traducida por rabíes judíos que no creen en el Señor Jesús, les motivó a hacer algunas trampas y hacer algunas traducciones torpes. Por ejemplo, en Isaías 9:6, él quejaba de que ellos habían, por su judaísmo rabínico, habían dejado donde dice Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, interpretaba eso, traducía esa palabra algo muy distinta, que no quería decir Dios con nosotros, porque ellos sabían que nosotros enseñamos que se refiere a Jesús. Y no querían eso, así que ellos hicieron un cambio ahí, en el español o en el ladino. Y él se enojó con ellos ahí diciendo estos blasfemadores judaizantes, bla, bla, bla. Pero el resto de la traducción es fiel porque en el sentido de ser una traducción erudita, que ellos conocían el hebreo, conocían el ladino, hicieron una traducción adecuada. Pero de Reina lo llevó al próximo nivel, corregir eso. Ahora, tuvo que basar algunas referencias en la Vulgata latina por falta de manuscritos y evidencia en griego. Sin embargo, en el comienzo de su Biblia, deja una carta básicamente al lector, que le inste al lector que tenga cuidado con las influencias de la Vulgata latina, porque como hemos visto, la Vulgata de Jerónimo era la Biblia de la Edad de las Tinieblas. No era una Biblia correcta o fiel. Tenía muchas corrupciones y muchos cambios que todavía existen en las Biblias modernas. La 60 y mucho peor. Yo voy a decir que la 60 no es la peor Biblia que existe. No es, ni siquiera voy a decir que es una mala Biblia. Yo voy a decir que hay cambios que mucha gente no sabe. No saben los cambios, porque ellos creen que es una Biblia fiel al texto recibido. Hay un hermano, no lo voy a nombrar ni voy a dar muchos detalles, pero hay un hermano al norte que sigue confesando que la 60 es una Biblia del texto recibido. Y yo me tengo que quedar callado, porque con 5 versículos destruyo su postura, pero no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacer eso? Si el hermano cree en la Biblia, ¿qué tiene? Hasta que el Señor le cambie, yo me voy a quedar callado, porque no es mi trabajo. ¿Sí? Ok. Para los que están escuchando, la hermana pregunta, ¿para qué razón la Iglesia Católica decidió o qué autoridad se creía para prohibir el uso o la recepción de una Biblia en el idioma vulgar o el lengua franca, el español? Por toda la edad de las tinieblas. No solamente la Iglesia Católica Romana no solamente prohibía la traducción de la Biblia al idioma de la gente, porque ellos decían que el latín es el idioma celestial y ¿cómo? Eso no, ni cuadra, no sé por qué. Pero para ellos, y porque no sé si todavía lo hacen acá, pero por muchos años sus misas se hicieron solamente en latín. Así llegaba la gente, se hacía la misa, se fueron y ¿qué cambió? Ellos no habían recibido nada. ¿Cómo se va a dedicar si ni siquiera se puede entender lo que se dice? 1 Corintios 14, por ejemplo, sobre hablar en idiomas, hablar en lenguas. Son idiomas. Si yo hablara en inglés, a lo mejor 5 personas aquí entenderían. Y
4 o 5 menos si yo hablara rápido como nativo. La idea es que se entienda lo que se dice. Y como en la misa. En general, la Iglesia Católica quería tener escondida la Biblia. Exacto. Querían tener el control de todo. Claro. Ellos tenían la Biblia latina y según ellos lo que ellos decían y lo que ellos querían hacer lo hacían. Claro. Así que la Biblia latina era para que la gente no culta, la gente que no, solamente los monjes, solamente los curas aprendieron el latín. Ellos podían hablar entre sí en latín y leer la Biblia latina. Así eso quería decir que solamente la clase educada podía acceder a la Biblia. Y el perraje, el resto, toda la gente normal, como nosotros, no tenía acceso. Porque ellos no aprendían el latín y no podían entender lo que se decía. Tenía que esperar y confiarse de ellos. Así que les tenía el alma así. Y con la traducción de la Biblia, especialmente que fue de los textos incorrectos para la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana no tiene ningún problema con las Biblias, las versiones modernas. Y ahora tengo que sacar un ejemplo de inglés. En inglés, una de las versiones más populares, especialmente entre la gente reformada o calvinista, es la ESV, versión estándar inglés, que salió en 1995, 98 por ahí. Ha llegado a ser muy popular. Saben que es una Biblia protestante, pero la Iglesia Católica coloca los libros apócrifos y imprime la misma Biblia. No tiene ningún problema con esa Biblia. Quieren insertar sus los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos, para que cuadra con el canon católico. Pero el resto de la Biblia está bien para ellos. ¿Y cómo? La Biblia católica no recibe esta Biblia en inglés. Es una Biblia bilingüe, por si acaso. Nunca recibió esta Biblia en inglés. Nunca. Fue vedada. Fue rechazada por la Iglesia Católica Romana. Ellos sacaron su propia versión inglesa, Douay-Rheims, en Francia, para ir contra las Biblias inglesas y esta en especial. Pero las nuevas versiones, a base del texto crítico, no tienen ningún problema. No tienen que pensar en eso. Mientras estaban quemando en efigie a nuestros hermanos de Reina y de Valera por traducir la Biblia en el idioma común. Porque no era de la Vulgata, no era de sus textos favoritos, vaticanos, siniáticos, alejandrinos, era del texto recibido. Así que producir una Biblia así te hacía el peor enemigo de Roma. Qué bueno que me identifico con estos hermanos. Eso al final sí es interesante saber, y se puede ver en el facsímil que voy a sacar después. Conservó los libros apócrifos dentro del canon. Es decir, que después de Esdras viene segundo Esdras. Y después de... no me acuerdo el orden, no me importa, pero están ahí mismo. Uno pasa de Proverbios, ahí está sabiduría. Y por un poco allá, y Salmo 151 está ahí, Daniel 13, creo. Hay una adición a Esther. Hay varios cambios que se han hecho y todavía se quedan dentro, aunque nuestro hermano Casio de Reina era convertido e iba en el camino correcto. Pero no fue hasta número 6, la Biblia del Cántaro, 1602, que se conoce como Biblia del Cántaro por la portada que llevaba, un hombre con
un cántaro de agua en su hombro. Fue traducida esta Biblia por Cipriano de Valera, publicada en 1602. Fue un alumno y amigo de Casiodoro de Reina, al igual perseguido por la Inquisición española, porque se habían huido de España, de Sevilla, los quemaban en efigie. Todos entienden eso, ¿cierto? Todos entienden lo que es. Es que le hicieron un hombre de paja para representarlo y lo quemaron porque no estaba presente. Básicamente diciendo, si estuviera presente lo estaríamos quemando a él. Pero ya que no está, lo vamos a quemar este hombre de paja. Eso era una forma de denunciarlo fuertemente y amenazarlo de muerte por el auto de fe que hicieron contra ellos. En ausencia, por supuesto, porque estando presente uno muere. De Valera sacó una revisión de la obra anterior de Casiodoro de Reina, con una actualización de la ortografía y otros cambios. También fue incluida en el índice de los libros prohibidos. Así que nuestro buen hermano, él hizo algo que solamente he encontrado una otra Biblia anterior a esta que hizo, que fue colocar los libros apócrifos en una sección aparte del canon dentro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque históricamente ahí se escribieron. Ahora, los libros apócrifos, apócrifo quiere decir secreto, desconocido, básicamente mentira. Son libros escritos en griego, no en hebreo. Por eso los judíos nunca los recibieron. Los creyentes de la Biblia nunca los recibieron tampoco. Fue la Iglesia Católica en el año 400 y tanto que impuso su inclusión en el canon de la Biblia y decretó también luego en Trento, 1550 y tanto, decretó anatemas sobre cualquier persona que rechazara esos libros del canon. Así que nosotros somos todos malditos según la Iglesia Católica Romana. Bien. Estoy buscando aumentarme todos los anatemas que puedo antes que muera. Es como una colección. Soy coleccionista de anatemas de la Iglesia Católica Romana. Así que muchos sabían que estos libros son medio cuestionables, pero fue una cosa tan cultural que no podían, por ejemplo, Casiodoro de Reina, a lo mejor ni pensaba en sacarlos. Eran parte del canon católico con que él se crió y se quedaron ahí. Pero Cipriano de Valera, sabiendo que estos libros no son autoritativos, no tienen, ninguno de ellos profesa ser inspirado de Dios. No dice, así dijo Jehová. Los libros de la Biblia profesan tener autoridad divina. Estos libros no. Fueron escritos también en griego y abarcan el periodo normalmente durante los 400 años de silencio entre la terminación de Malaquías y el nacimiento de Jesús. Por eso, los reformadores colocaron esos libros en una sección entre los dos testamentos. Cuando terminara el Antiguo Testamento, Malaquías. Y los libros apócrifos, porque históricamente ahí se encontraron los macabeos, son como 3 libros de los macabeos. Fueron revolucionarios judíos durante esos 400 años. Contra, no sé si era Roma, contra Grecia, me da lo mismo. Que todo eso del desarrollo del reino de Grecia y luego de Roma ocurrió durante el transcurso de esos 400 años. Por eso históricamente se colocan allá, pero no se aceptan los libros apócrifos como autoridad, como Biblia, como palabra de Dios. Muchas Biblias tienen, esta no, pero muchas Biblias tienen mapas atrás. Una concordancia, quizá. Tienen un índice, a veces tienen una introducción,
tienen notas al pie de la página, tienen referencias dentro. Son útiles, son cosas útiles para el lector de la Biblia, pero no es la Biblia. Los mapas normalmente, como este, porque son hechos por apóstatas, demuestran que los hijos de Israel cruzaron no el mar Bermejo, sino el mar de juncos. Ahora, en el mapa se nota que está ahí marcado como no es cierto. Porque ellos, según la Biblia, si vamos a creer la Biblia, ellos cruzaron donde probablemente el mar Bermejo, el mar Rojo, es más profundo. Mientras los supuestos eruditos quieren decir que ellos pasaron por un pantano. Mar de juncos. Más arriba. Y lo chistoso de eso, lo que alguien dijo, ¿sabe que eso es incluso un más grande milagro? No, ¿por qué? ¿Y cómo entonces se anegó todo el ejército de Egipto en un pantano? Dice, quieren negar el poder de Dios, que es la cosa que Dios más menciona, como lo sacó de Egipto, por decir que no, pasaron por un pantano, ¿sí? Se mojaron un poquito, ¿no? No, dijo, pasaron en seco. Pero así son los eruditos, incluso los que profesan ser cristianos. Así que, qué cosa la erudición. Ahora, Cipriano de Valera terminó sus días como pastor anglicano en Inglaterra, una congregación de españoles en exilio, y también tradujo los institutos de la religión cristiana de Calvino. Bueno, no todos son perfectos. No estoy de acuerdo con Calvino. Pero la séptima, y esta es nuestra Biblia, es la Reina Valera del año 1865. Vamos a ver otras ediciones también, revisiones. Pero esta es nuestra línea donde nos quedamos. Yo me quedo y los que están de acuerdo conmigo. El resto, cada uno tiene que decidir por sí. Yo no voy a imponer nada a nadie. Fue traducida o editada. Fue una edición, una versión, revisión de la Biblia 1602, patrocinada por la Sociedad Bíblica Americana. Fue hecha por mayormente un hombre, el doctor Ángel Herreros de Mura. Ahora, fue un doctor de la Iglesia Católica Romana. Ahora, ser un doctor en esa jerarquía dice algo. Él llegó a ser doctor dominicano, si no me acuerdo mal. A lo mejor va a aparecer aquí. Y luego se convirtió al Señor. Se fue de la Iglesia Católica Romana, se fue de España, se casó, llegó a Estados Unidos y empezó a trabajar con la Sociedad Bíblica Americana, y después de esta obra, al año 1868-70, fue a España y Portugal como misionero. Fue a Portugal como misionero para plantar iglesias con la iglesia episcopaliana, básicamente anglicana, fuera de Inglaterra. Pero antes que esto, a ver, vamos a leer estos. Es la revisión final. Nosotros decimos que la revisión final de la obra anterior de Reina y de Valera, y es la última revisión de esta Biblia que no se influenció por el texto crítico y la erudición moderna. Quitó los libros apócrifos del texto. Fue un misionero presbiteriano estadounidense también, Henry Barrington Pratt, que trabajaba en Colombia. Era misionero a Colombia, que trabajaba en esa traducción también en el principio,
pero muy poco después tuvo que dimitir por el tema de la guerra civil en Estados Unidos, porque él era de Carolina del Sur y era uno de los estados con más guerras y más batallas en la guerra civil. No fue nada tal. Pero esa es la historia de la Biblia, no la historia de los Estados Unidos, así que no me voy a meter ahí. Es la última Biblia española no contaminada por el texto crítico de Westcott y Hort, porque en el año 1901 la misma Sociedad Bíblica Americana publicó la versión estándar americana y después la Reina Valera 1909 con muchos cambios a base de ese texto. Así que es la última y final versión fiel al texto recibido. Y en las otras semanas yo voy a dar pruebas. No digo esto porque alguien me lo dijo. Yo lo digo porque tengo las pruebas en estas presentaciones y otros documentos. Así que hemos llegado a esto, las 7 Biblias en esta línea. Hasta el momento, ¿hay algunas preguntas sobre lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, según usted, pastor, entonces, esta Biblia que usted dice que sería como la más aceptada, la más allegada, esa Biblia la pillamos hoy día si uno quiere tenerla, conseguirla, todo eso. Estoy en una situación un poco difícil porque hace más que un año yo entregué las últimas Biblias que tenía a una iglesia en Los Espejos, en Santiago. Ellos querían cambiar de la 60 a la otra a esta. Así que llevé las últimas pensando que me iban a llegar muy pronto un cargamento, un pallet. La buena noticia, algo puntual, es que el martes llegó a San Antonio el pallet con cajas y cajas de Biblias y otros recursos también impresos. El mercado no está, porque Aquí en Chile. en ninguna parte, hermano, solamente en Estados Unidos y son las Biblias que nosotros imprimimos. Esta Biblia no se encuentra disponible por otras imprentas. ¿Y eso es porque la Iglesia Católica la tiene vetada? No, en realidad la Iglesia Católica no entra en el tema ahora. Lo que pasa es, y vamos a ver también aquí con las otras versiones, las Biblias que existen ahora, las Biblias más populares, y por qué esta Biblia no se encuentra ahora. Así que es lamentable, pero fue reemplazada por la 09 y la 1960. ¿Sí? ¿Pero por qué no se encuentra? Porque fue olvidada. Fue olvidada y es aún más lamentable por los chilenos y se lo voy a explicar. Yo tenía una pregunta, pero bueno, no sé cómo formularla, ¿no? Pero estoy viendo que la traducción de la Biblia, desde que usted comenzó la presentación, está hablando de 1400 y algo. Sí. Ya. La primera. Y esa traducción, digamos, es como que al español. La primera, pero ¿cómo hago la pregunta? No sé cómo formularla, ¿verdad? Pero anterior a eso. Habían otras en otros idiomas. Ya, Esa es estoy enfocándome solamente en la Biblia española, su historia, dónde comenzó y hasta dónde llega o ha llegado. ok, es la traducción al español. Estamos hablando de Solamente la española. Solamente a la lengua castellana. Eso. Hasta la actualidad, digamos, ¿verdad? Eso. Okay. Lo que yo tengo dudas, no sé, ¿no? Ujú. Dudas no, o sea, sí, son dudas, son preguntas que, Claro. que me llegan a la mente, ¿no? Usted hablaba sobre la traducción de los textos griegos, Eso. ¿ya? Y yo, no sé, según la información que yo manejo, ¿verdad? La Biblia se trata sobre
sobre la humanidad, sobre la vida de Jesús, sobre muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso data del año quizás cuál fuera, no sé, y se supone que se data de un lugar en específico, digamos, de Jerusalén, del pueblo. Entonces, si La historia textual del Nuevo Testamento, está preguntando, básicamente. ¿No? ¿No? De la Biblia en general, desde el inicio, digamos, exacto, desde los inicios, ¿verdad? Se supone que debería ser las traducciones de los textos hebreos, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen dos historias distintas de su transmisión y su preservación. El Antiguo Testamento en hebreo, el texto masorético que nosotros usamos, de hecho fue armado en los años 1400 después de Cristo por los masoretes, algunos rabíes y escribas masoretes que armaron incluso los puntos y todo para el hebreo, porque el hebreo no tiene vocales, y ellos inventaron un sistema de vocales para el hebreo. Y yo pretendo enseñar algo sobre el Antiguo Testamento, aunque no es tan controvertido como el Nuevo. El Nuevo Testamento es mucho más controvertido porque hay básicamente dos familias o dos historias paralelas para la Biblia española, los textos del Nuevo Testamento y su transmisión a través del tiempo, porque fue escrito todo el Nuevo Testamento en griego, y entre el año 40 y tanto hasta 96 después de Cristo, cuando se escribieron el Evangelio de Juan, primero, segundo, tercero de Juan, y Revelación, o Apocalipsis, como se conocen en las Biblias modernas. Y desde entonces hay dos transmisiones paralelas. Nos vamos a meter más profundamente en eso la otra semana, el otro domingo. O sea, yo hago esta pregunta es porque yo estaba buscando por internet y, o sea, geográficamente, Grecia está lejos de Jerusalén, lejos de... ¿Por qué griego? Y exacto, ¿por Eso. qué griego? Ahora entiendo la pregunta. La lengua franca. ¿Por qué el Nuevo Testamento fue escrito y transmitido y preservado en griego en vez de hebreo? Para hacerlo muy fácil, latín fue el idioma legal del Imperio Romano, pero por la conquista de Alejandro Magno de Macedonia, Grecia, Turquía, el Medio Oriente, Egipto, hasta la India, la lengua franca de toda esa región, incluso Roma, era griego. Y griego koiné, que era el griego común del día. Así que por eso Dios permitió que su palabra fuera escrita en el idioma que todos hablaban en ese entonces. Era como el idioma universal en ese lugar, en ese tiempo. Claro. Así que era el idioma universal. El idioma universal hoy día es el inglés. Y no lo digo porque soy orgulloso de mi trasfondo, que soy de Estados Unidos y esto, nada de eso. Yo lo rechazo, de hecho. El idioma universal. Si uno sube al avión, 100% de los pilotos en la aviación mundial tienen que hablar inglés. Porque es el idioma universal y hay una razón por eso. Porque la bestia tiene boca de león. Revelación 13, la bestia que tiene todas esas partes, parte de esto, parte de... Hey. La bestia tiene boca de león. El león siempre ha sido el animal emblemático de Inglaterra. Habla el inglés. Por eso todos quieren hablar el inglés, porque es el idioma del anticristo de los últimos tiempos.
Ahora se están prendiendo las ampolletas, ¿ah? Ah, la iglesia luterana es una iglesia basada en las enseñanzas de Martín Lutero, el que empezó la reforma básicamente por clavar sus tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Pero no fue fundada hasta después de su muerte por su seguidor, su amigo y colaborador Philip Melanchthon. Así que nosotros somos bautistas. Eso es más bien que una denominación, es una indicación de nuestra doctrina y postura, porque yo no pertenezco a ninguna denominación, ninguna jerarquía. Yo respondo a mi iglesia enviadora, los hombres de la iglesia, mi pastor, pero ellos no responden a nadie, el Espíritu Santo. No hay una jerarquía. Y no nombré la iglesia El Faro porque mi iglesia se llama Lighthouse. Sí, pero no es porque somos de una corporación, es que me gusta el nombre. Porque en inglés es Lighthouse, Faro. Mi pastor, cuando empezó a hablar inglés, decía Casa de Luz, Lighthouse, House of Light. Casa de Luz, Casa de Luz. ¿Qué? Casa de Luz. No, Faro, ok. Uh-huh. Sí. Ok. En la historia chilena, los luteranos, en realidad no sé cuándo llegaron, pero ellos tienen... Claro, pero porque por un tiempo, en los años 1860, era la iglesia católica y la iglesia presbiteriana. ¿Dónde llegaron los luteranos? No sé. ¿En serio? Cuando hicieron la colonización, digamos, acá en Chile, Ok. dieron a todos los alemanes, entonces obviamente... Así que en 1940 y tanto. Ok, así que no son tan antiguas como la presbiteriana, que lleva como 2 siglos acá. Pero la iglesia luterana, por ejemplo, tendría que verificar, pero ellos son muy litúrgicas en el sentido de que el que lleva la palabra tiene la vestimenta, todo muy ordenado y es medio católico lo que es. Así que nosotros somos evangélicos en el sentido que nosotros no somos litúrgicos, no tenemos bueno, es parte del estudio de la Los luteranos tampoco nos salen a buscar a toda la gente, sino que Claro. los que son, ¿no? Claro, los que son se crían allá y no... ¿En alemán? Ah, ok. Bueno, eso depende de la cultura, porque es del norte de alemán, porque ahí salió Lutero. Él tradujo la Biblia, el Die Heilige Schrift. Similar, pero si hay un salvo en la iglesia católica es por accidente. En la iglesia luterana es más seguro que uno se salve, es más fácil que uno se salve porque por lo menos enseñan una salvación por gracia. Así que es eso. Así que eso pertenece más bien a un estudio más profundo de religiones comparativas y comparadas y cosas así. Pero porque en realidad no tengo mucho armado para responder a más preguntas sobre la iglesia luterana. Porque en Estados Unidos nosotros no topamos con eso en las regiones donde vivía. Ellos son más del norte, porque los alemanes llegaron a Estados Unidos, a los países más al norte, Wisconsin, Minnesota, Dakota del norte, cosas así. ¿Había alguien más con una pregunta? ¿Tenía la mano? ¿No? ¿Listo? ¿Sí? Alejandro, adelante. Los libros apócrifos fueron como puestos por la Iglesia Católica. Fueron incluidos en el canon bíblico por la Iglesia Católica Romana. Es decir, que existieron en el tiempo de Jesús, porque fueron escritos antes de Jesús. Pero ningún judío jamás los recibió como escritura. Los tenían, sí,
Pero yo tengo cualquier libro en la biblioteca, ¿cierto? Yo tengo libros de personas que están quemándose en el infierno ahora. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con esos libros, son recursos. Probablemente Jesús leía esos libros de niño, pero no son la Escritura. Y todos lo sabían hasta que claro, hasta, y se me olvida el nombre del, ¿cómo se llama? El concilio que supuestamente decidió el canon de la Biblia, ya estaba establecido antes por la acepción de las iglesias individuales y en conjunto. Todos recibieron estos 66 libros. Y luego la Iglesia Católica viene y dice, no, son estos 72 o 75, lo que ellos dicen. Y nosotros decimos no, ellos dicen, entonces vete a la estaca para quemarte. Para reducirlo a una locución. Así que, hermano, tenía otra. Bueno, mi pregunta era similar a los libros apócrifos igual, y según, bueno, según mi entendimiento, eran libros históricos, más que nada, no Sí. eran libros históricos que lo usaban para señalar cosas así. Pero estos libros, entonces, si Jesús lo estudiaba, o sea, él lo veía, exactamente, ¿cuándo serían escritos estos libros? Entonces, porque esto como que se mezclaron entre el Nuevo Testamento y, bueno, no tanto el Antiguo fue un poco más allá, me imagino, ¿no? Claro, bueno, si digamos que Jesús nació en el 2 antes de Cristo o algo así, es la fecha que ellos ponen. Y Malaquías fue escrito alrededor de 400 años antes de Cristo. Así que por eso hay una brecha de 400 años, y nosotros decimos los 400 años de silencio, porque Dios no habló durante esos años. No había profeta, no había escritura, no había ninguna revelación hasta que llegara Juan el Bautista predicando arrepentidos, porque la gente estaba mal. Claro, pero Malaquías fue escrito por Daniel, me imagino, ¿no? No, fue por el profeta Malaquías. Claro, porque Daniel murió antes de la vuelta a Jerusalén. Si me acuerdo bien. Porque o vivió hasta ese tiempo más o menos. Nehemías y Esdras vivieron probablemente después de Daniel. Así que ellos también, esos son parte de los escritos y no los profetas, yo creo, en el canon hebreo. Pero hay varios años de historia también de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas termina con el decreto de Ciro, creo, que le manda a todos los judíos a volver a su país, a su nación. Y luego es Nehemías, Esdras, Esther y los últimos profetas. Posiblemente, yo no tengo el diagrama con todas las fechas, pero el último profeta era Malaquías, que llegó a ellos después de que habían vuelto a Jerusalén y reedificado los muros y el templo y todo, y les predicó amenazas y la advertencia de Dios contra su maldad y su desobediencia por básicamente meterse el judaísmo talmúdico, porque el Talmud empezó a escribirse en la transmigración a Babilonia. Los rabíes empezaron a armar su teología errada, que resultó en los fariseos, saduceos, celotes, herodianos después, y todas las tradiciones de los ancianos. El lavado de las copas y esto, y la distancia del camino de un día sábado. Eso no está en la ley. Así que, ¿de dónde salió? De los rabíes, del Talmud. Así que, por eso cuando llegó Jesús, Juan el Bautista y luego Jesús,
les corregía porque estaban más interesados en su religión talmúdica y las tradiciones de los rabíes que la ley que Dios, Jesús mismo, como el verbo de Dios, había dado a Moisés en el monte. Y por eso las correcciones que hizo, las palizas que le daba a cada rato a los judíos por ser demasiado religiosos. Así que ¿estamos bien con eso? ¿O queda otra pregunta? No estoy apurado, yo tengo todo el día, pero a lo mejor alguien se está cansando. Tendré que verlo para ver. Los Gedeones. Claro, probablemente es de la 60. Es la Biblia, y depende. Ahora, hoy en día, ellos utilizan cualquier versión que le da licencia. Pero normalmente usan la 60. Claro, no se conoce, pero a ver, no tengo el artículo. Le voy a imprimir el artículo sobre Juan Bautista Canut de Bonn. Les conté la historia, cómo llegó, por qué se llaman canutos. Sí, y cortito. Les voy a contar en otro momento sobre la marcha, así que eso es para que vuelvan. Vamos a ver las otras versiones de la historia de la Biblia española, 1793 hasta 1814 más o menos. La Biblia, a ver, solamente tengo esta diapositiva, base de la Vulgata, fue terminada en 1973, pero impresa en 15 tomos pequeños entre 1807 y 1816, según los archivos electrónicos que he podido encontrar, porque no tengo una copia de los originales. Hay también un Nuevo Testamento de 1857 que he encontrado a base de su texto, pero tiene algunos cambios. Ahora, esto es interesante que tomo 1 es el Antiguo Testamento, aquí dice el Génesis. Tomo 1 contiene solamente Génesis. Porque este hombre, Felipe Sio, un católico, produjo sus libros, su Biblia, no para ser leída. Ahora, esto es importante. Nosotros imprimimos Biblias así. Tiene columnas, también tiene párrafos, pero los párrafos se marcan con se me olvidó el término, hay un término para eso. En inglés se dice pilcro. Tiene los versículos, cada versículo empieza una nueva línea y se indica con el número para que se encuentre. Y toda la Biblia es un solo volumen. Ahora, yo sí tengo un Nuevo Testamento para cazadores de almas que usamos en la calle, pero mi preferida es la Biblia. Ahora se está poniendo una tapa de cuero porque la pobre Biblia se estaba deshaciendo. Porque cuando yo voy en la calle y yo estoy evangelizando a alguien, yo quiero tener toda la Biblia a la mano. Bueno, yo me topo con un testigo de Jehová. Yo quiero tener a Sofonías disponible. ¿Por qué Sofonías? Está en el Antiguo Testamento. Y si ando con una porción de una Biblia, no tengo toda la espada. Pero ahora tengo una espada completa. Y yo puedo encontrar los versículos fáciles. Si quiero tratar con una persona y lo llevo a Actos 16 y le digo, Hechos en las Biblias modernas, alguien me pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y yo le voy a decir aquí. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en una Biblia moderna que está en párrafo y yo ni sé dónde empieza cuál versículo, es para la lectura personal. Esta Biblia, este formato es para
la evangelización, el evangelismo. Esta Biblia nunca se ideaba para alcanzar ninguna alma. Era para estudio propio de algunos españoles cultos, doctos y permitidos por la Iglesia Católica Romana. Así que nunca pensaban en un cazador de almas en la calle intentando evangelizar a alguien a Cristo. Nunca se había permitido. Por eso son 15 tomos. Para que esté allá en el estante, en la biblioteca, para que yo me lo saque y yo lo reviso y lo devuelva. Porque no se creía. Ellos solamente usaban la Vulgata como era la única Biblia permitida. Ahora, 1831, vamos en orden cronológico aquí. Es una revisión de Valera de la 1602. Dice ahí mismo, uno ve, por Cipriano de Valera en 1602, traducido al castellano por Cipriano de Valera, revisado en 1831, y se nota que aquí abajo estaba impresa en Nueva York, 1850. No es cierta la procedencia ni quién hizo esta revisión. Yo he visto menciones de una revisión anterior a la 1862 y 5 que mencionaron que era mala la revisión. No sé si es esta. Yo tengo la revisión, pero yo no sé si es esa a que se refería. Interesantes cambios que presenta. Sigue la 1602 en algunas lecturas, algunos puntos, hace algunos cambios interesantes, pero fue reemplazada después por las que vamos a ver. En 1836, Torres Amat hizo otra revisión católica de Sio, otra vez a base de la Vulgata. Fue publicada en 16 tomos, otra vez, es lo mismo, es una biblioteca entera. El último, el 16º, siendo un diccionario con reglas para leer y entender la Biblia, porque obviamente la Iglesia Católica va a poner reglas sobre el entendimiento bíblico. Esta fue impresa nihil obstat. No sé si entienden lo que significa eso. Sin abstenciones o sin obstáculos o algo. Es una impresión del Vaticano diciendo que tienen permiso completo de imprimir el libro. Así que tampoco se ganaron almas con esta Biblia. Autorizado por la Iglesia Católica Romana para combatir la popularidad de la Biblia de Valera, que obviamente seguía creciendo. En 1862, ahora esta Biblia sí es importante, fue hecha o terminada, completada, una revisión de la Biblia Reina Valera de Valera 1602 por un profesor de la Universidad de Oxford llamado Lorenzo Lucerna Pedrosa. No va a haber ningún examen después, así que no se preocupen por los nombres. Pero fue impreso en 1861 el Nuevo Testamento y en 62 la Biblia entera. Fue publicada por la Universidad de Oxford. Se nota abajo, dice Oxford, imprenta de la Universidad, 1862. Bien, varias ediciones impresas. Yo tengo una con fecha de 1865, pero es de Oxford, así que es la 1862. Tiene algunos cambios marcados de la Biblia nuestra, así que se puede discernir. Fue distribuida mayormente en España. Así que al mismo tiempo que la Sociedad Bíblica Americana estaba preparando esta para las Américas, la Sociedad Bíblica Británica y Foránea estaba haciendo una revisión de la Valera para España, porque ellos estaban evangelizando todavía en el continente. Y esta Biblia fue para Europa y esta Biblia fue para las Américas. La Biblia en Europa no tuvo mucha recepción porque es España.
ellos no son muy receptivos a la Biblia, pero esta Biblia se imprimió por los millones acá en las Américas. Fue la base de la 1909 y después la Reina Valera 1960. Volvió al uso de Hechos y Apocalipsis en vez de Actos y Revelación, que vamos a ver probablemente la próxima vez los cambios, quizá, no sé si es la próxima vez, pero vamos a ver por qué los cambios ahí. Ahora, esta lamentablemente existe, es la versión moderna de Henry Barrington Pratt. Y si ese te suena, es porque trabajaba un tiempo, un año o dos, en la traducción de esta Biblia. Pero no les permitía hacer cambios textuales a base del texto crítico o el criticismo textual. Pues él sacó su propia revisión en 1893. Dice, la Santa Biblia constando del Antiguo y del Nuevo Testamento, traducida de las lenguas originales y cotejado diligentemente con muchas y diversas traducciones, versión moderna. Y sí fue impresa por la Sociedad Bíblica Americana, pero no tuvo mucha excepción, porque es malísima. De todos los que comentan sobre la Biblia, dice es una revisión muy mala a base del criticismo textual recién publicado en Inglaterra en 1881. Su introducción dice, a saber, seguir regularmente el texto griego, estoy citando, texto griego de los revisores de la Biblia inglesa, la versión revisada de 1881 a 85, indicando los pasajes en que me ha parecido preferible, por cualquiera causa, seguir el antiguo texto llamado Textus Receptus. Mantuvo algunas lecturas del Textus Receptus, texto recibido, pero también quitó lo que vimos en Mateo 5, haciendo a Jesús un pecador por haberse enojado. Colocó un versículo en Actos 8, versículo 27, en corchetes, indicando dudas de la erudición moderna, diciendo que este pasaje, este versículo no existe en los mejores textos, manuscritos, así que es dudable su procedencia. Y quita de Cristo Romanos 1:16, por ejemplo, es otro versículo muy, muy común. ¿Alguien sabe qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo de Cristo. Porque la 60 no está de Cristo. Claro. La 60, empezando, bueno, estoy seguro que en las Biblias de Sio claro, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque poder de Dios es. Claro, pero el texto recibido dice de Cristo. Y lo quitaron. Empezando en las versiones modernas con... quitaron el pasaje, claro. Porque hay varios evangelios en la Biblia, no se asustan. Pero hay que indicarlo. ¿Por qué lo quitaron? No sé. Lo que les mostré en Revelación 22:14, lavan sus ropas, él también cometió esa torpeza. 1909 es la conocida antigua. ¿Alguna vez haya visto una 09? ¿Alguien? ¿Alguien no? Hay un grupo de iglesias acá que se llama la Iglesia Aliancista, no Alianza Misionera Cristiana, sino la Iglesia Aliancista, que es una bifurcación de la alianza. Ellos se quedaron con esta Biblia, la antigua. No quieren, qué sé yo, los que he conocido dicen que ellos se quedaron con esta Biblia antigua y no se cambiaron las 60, mucho menos las posteriores. Ahora, es una revisión otra vez por la sociedad. Ahora, esta es una revisión por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, pero con la Sociedad Bíblica Americana. Era un trabajo en conjunto. Ahora, esta fue impresa por ellos
en Madrid, depósito central de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, calle de la Flor, ahí en la 2 y 4, 1911. Se conoce como la 09, vamos a ver, su historia no es tan clara. Con arreglo a los originales hebreo y griego, dice. Bueno, espero que no. En 1909 tenemos el primer índice de una reunión del Comité de Traductores, que también incluyó un chileno, para revisar esta Biblia. Pero se reunieron primera vez en 1909. No se publicó en ese año. Elegirían la 1862 de Lucerna como base de esta obra. Por eso era la parte de la sociedad británica, que vamos a usar nuestra versión que hicimos en 62 para sacar esa nueva revisión. Y la sociedad americana dijo, está bien, pero necesitamos Biblias todavía, así que lo que vamos a hacer es tomar nuestra revisión de 65 e imprimirla una vez más. Así que la primera obra que hicieron era imprimir más de estas Biblias para la obra misionera en Latinoamérica, y que esa fue impresa entre 1911 y 1912. Así que varias miles de Biblias más que fueron enviadas a Latinoamérica, y era la última vez que se imprimió esta Biblia masivamente, que sabemos nosotros. No hasta 2001, cuando volvimos a reimprimirla. Así que esa fue la base. Ahora, tenemos los minutos, las comunicaciones y las determinaciones, algunas, de este comité. ¿Esta comité? La comité, ¿cierto? El comité. De este comité. Ellos dijeron abiertamente, directamente, que estaban haciendo arreglos y cambios a base del texto de Westcott y Hort, el nuevo que salió en 1881, la erudición moderna. Dijeron algunos, y estoy citando de memoria, pero esto es lo que pasó. Algunos pastores de Buenos Aires se oponen a los cambios, a ese otro texto, pero el comité no cambia su postura. Los hermanos ya querían quedarse con la Biblia antigua, no querían cambiarse al nuevo texto, pero el comité supo mejor y empezó la corrupción en la Biblia española. Obviamente ya vimos una Biblia impresa por la Sociedad Bíblica Americana, pero la versión moderna nunca agarró fuerzas. Ya se olvidó y solamente, bueno, probablemente hay más personas en esta sala ahora que saben de su existencia que en el resto de Chile. Así que es parte de la historia que no se cuenta. La 60, la muy conocida Biblia de Latinoamérica y bueno, de todo el mundo. En el año 1960, la Sociedad Bíblica Americana publicó una revisión de la 09 que se aferró más al texto crítico griego de Westcott y Hort, a pesar de que todos los fundamentalistas, los conservadores, incluso muchos de los supuestos creyentes de la Biblia, se quedan con esta Biblia, pensando que es una Biblia del texto recibido, porque no quita versículos, pero no lo es. Esta llegaría a ser la Biblia del mundo hispano. La Biblia. Es la Biblia. Ahora, hay iglesias que sí utilizan cualquier novedad que le llega y alguna cosa muy espantosa. Pero cualquier iglesia conservadora utiliza esta Biblia. Claro, porque más encima dice letra grande, o sea, hasta todos los pentecostales ya de una edad arriba que... Claro. Ahora, claro, tienen varias ediciones, varias impresiones, vienen con las notas de MacArthur si uno se atreve.
Viene con cualquier formato, cualquier tamaño, de pequeño, de grande, de barato, de costosa, con tapa de cuero, con tapa... Claro. No. Ok, bueno. No voy a insultar la Biblia así, hermano, pero... Porque es la Biblia que muchos creen. Y no voy a estar ahí insultando, simplemente tengo que desglosar la realidad lamentable. No se puede negar la verdad. Si quita palabras, si tiene diferencia. Después de 1881, todos los cambios que se hacen que concuerdan con el texto de Westcott y Hort y luego hoy en día el Nassau Island, son porque están en el aparato crítico. No es porque fue un error, lo están haciendo a propósito. Así que estos revisores no pueden fingirse inocentes. Y de hecho el secretario de traducciones de la Sociedad Bíblica Americana, Eugene Nida, es un hombre que no creía, bueno, ahora cree, porque está muerto. Pero en su vida no creía en el poder de Dios para preservar las escrituras. De hecho, ni siquiera creía que los versículos ausentes en el texto crítico debían de estar en la Biblia. Pero ellos sabían que no iba a tener venta. Si los hermanos agarraron su 09 y empezaron a hacer comparaciones y decir, ¿dónde está este versículo? Este pasaje, ¿por qué no está ahí? La iban a rechazar. Así que tradujeron y colocaron los versículos que ellos no creían que pertenecían en la Biblia para que tuviera venta, no porque ellos realmente lo creían. Es parte de la sofistría de estos hombres. Así que reemplaza y ha reemplazado casi, bueno, básicamente todas las versiones anteriores y casi todas las iglesias cristianas. Hay muy pocas iglesias que quedan con una Biblia anterior a la 60. Como dije, no quitó ningún versículo, aunque el secretario de traducciones no creía que deberían estar en la Biblia, pero hizo muchísimos cambios en los textos. Ahora, yo tengo unos ejemplos que puedo citar. A ver. Muchos de estos son detalles más pequeños. Marcos, si alguien anda con una 60, vayamos a Marcos 1. Ahora, y si tiene la aplicación, es más fácil. Marcos 1:2. Ahora, supuestamente, todos los conservadores, aún más los así llamados fundamentalistas, profesan creer en la inerrancia de las escrituras. Es su término, porque inerrante no aparece en la Biblia, es un término que ellos inventaron. Profesan creer en la inerrancia, que no hay error en la Biblia. Ahora, eso no es la preservación de la escritura, ni habla de cada palabra, ni habla de la J ni tilde, no habla de las promesas del Señor ni sus palabras. Solamente significa que no hay error en la Biblia. Para que vayan cambiando, quitando, agregando cosas donde les dé la gana. Pero mientras no hay error, sigue la inerrancia de las escrituras. Así que ellos pueden tener cualquier versión y decir que todas son las errantes palabras de Dios. Pero llegamos a Marcos 1, versículo 2, y tenemos un error grave. Bueno, 1 y 2, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? El profeta. ¿Y qué dice el resto del versículo? Pues está. Uno pensaría que ese versículo es de Isaías, porque dice de Isaías. El problema es que es de Malaquías 4:1. No es Isaías, es Malaquías.
porque hay como 2 o 3, O sea, ¿eso fue error de imprenta o fue manipulación? hay 2 o 3 manuscritos preferidos de los eruditos modernos que dicen Isaías. Y ellos dicen entonces, porque son supuestamente más antiguos, y se puede arguir ese punto, pero supuestamente son más antiguos que el resto. Ellos dicen, porque es más antiguo, es más cercano al original, así que es más confiable. Así que Marcos, cuando el Espíritu Santo le movía a escribir eso, dijo Isaías y mintió. Era un error obvio, porque cualquier persona sabe que la cita es de Malaquías, no Isaías. Así que, ¿qué tal esa inerrancia ahora? Porque la Biblia, todas las Biblias de la Reforma Protestante, dicen cómo está escrito en los profetas. ¿Por qué cita 2 profetas? Fácil. La 60 hace eso. Varias otras cosas que hace. Ya vimos Romanos 1:16. Quita las palabras de la frase de Cristo, agrega cosas, quita cosas, cambia cosas. Revelación 22:6 dice los espíritus de los profetas en vez de los santos profetas, cambiando otra vez una cosa. Así que esos son unos pocos. Yo tengo mucho más y estos son muy pocos a comparación de la evidencia más grande de los cambios que se hicieron, y se puede demostrar que ellos metieron mano en las escrituras porque ellos creyeron que lo que Dios había hecho a través de la Reforma Protestante, de Erasmo, de Estefanos, de Beza, de todos los revisores del texto recibido, eran errados, y ellos tenían que ayudar a Dios por encontrar un texto rechazado de muchos años antes, uno que se encuentra en el Vaticano, la Biblioteca del Vaticano. Eso es superior a lo que Dios hizo en la Reforma Protestante. Buena suerte. Ahora vamos a ver nuestros hermanos, lamentablemente. Bueno, Pero ese error, por ejemplo, es un error intencional. Es la pregunta que yo hice iba a hacer. ¿Fue error de manuscrito, de traducción, o fue error intencional o malintencionado, digamos? fue un cambio intencional. Sin intención. Fue intencional. Porque tois profetáis no se ve ningún muy similar a bueno, tenía que haber insertado Isaías, porque las palabras los profetas está ahí. Los cambió a profeta Isaías. Isaías es el profeta. Así que fue un cambio. Cuando alguien estaba copiando de una copia de Marcos, y alguien en Alejandría, Egipto, probablemente Eusebio, uno de sus escribas, estaba ahí copiando, hizo un cambio. Ahora vamos a ver más detalles de los manuscritos, el trasfondo, la historia de la transmisión y todo eso probablemente la otra semana, el próximo domingo, porque yo tengo una presentación muy grande armada sobre eso, y voy a agregar más entre hoy y el otro domingo. Así que vuelvan. La purificada. Y yo puse purificada entre comillas porque no es nada tal. Lamentablemente, unos hermanos, y ahora voy a hablar de los míos y vamos a terminar rápido porque ya hemos pasado la hora. Hemos ido al chancho con esta cuestión. Yo vengo de una línea de creyentes americanos que creemos que nosotros tenemos el aliento de Dios en nuestro idioma, en esta Biblia, la parte inglesa, y que no se debe cambiar ni siquiera una palabra, una letra, un punto, una coma, ni una. La Biblia King James, en inglés, fue autorizada por el rey Jacobo
el primero de Inglaterra, el sexto de Escocia, y tiene, no estamos hablando inglés, no vale la pena dar una charla sobre la Biblia inglesa, pero esta Biblia en inglés probablemente se ha impreso 5.000 millones de copias a través de la historia. O sea, esa versión es la King James en español. No. Ahí está el drama. Porque los míos creen que si una Biblia en otro idioma no concuerda 100% con la Biblia King James en inglés, entonces tiene que cambiarse. El problema es que estos hermanos no solo no entienden bien el griego ni el hebreo, ni el español, porque estamos hablando de español, hablando de la Biblia española, la mayoría ni siquiera entienden bien el inglés. Y se creen capaces de llegar y corregir mi Biblia en español. Las agallas que tienen algunos gringos. Y yo lo digo porque soy gringo, yo tengo el derecho. Así que Raúl Reyes es el pastor de una iglesia mexicana, pero él fue impulsado por misioneros gringos. Eso lo voy a decir abiertamente. Todos lo saben, todos lo sabemos. Para tomar el Nuevo Testamento de la 1602, digitalizarlo, es decir, escribirlo, porque no hay hasta el momento, qué sé yo, un módulo o una digitalización del 1602 disponible en el internet, nada, solamente facímiles y PDFs. Así que ellos digitalizaron el Nuevo Testamento e hicieron cambios a su gusto. Tomaron el Antiguo Testamento, tenemos evidencias internas. Tomaron el Antiguo Testamento de la 1909 e hicieron muchos cambios. Por ejemplo, quitaron el nombre de Dios Jehová. Ahora, muchos dicen Yahvé, no tengo tiempo. Su nombre es Jehová. Se ha dicho así en español por más que 600 años. Así que, dejémoslo así. Pero a ellos no les gustan eso porque la Biblia inglesa, la mayoría de las apariciones del Tetragrámaton, se escribe Señor en mayúsculas, en vez de Jehová, o Jehová en inglés. Solamente aparece 3 o 4 veces Jehová en inglés. Mientras Jehová aparece por todo el Antiguo Testamento en la Biblia española. Eso no era aceptable para ellos porque la Biblia inglesa no lo hace, así que ellos cambiaron la Biblia española para concordar con la Biblia inglesa. Donde dice Lord en caps, en mayúsculas en inglés, pusieron Señor en mayúsculas en español. Una tontera más grande no había visto en mi vida. Salmo 12:7. Ahora, nosotros entendemos el español a diferencia de estos hermanos, así que no vamos a tener ningún problema en entender esto. Salmo 12, 5, 6 y 7. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, yo pondré en salvo al que él enlaza. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra colada 7 veces. Y ahora, presten atención, tú Jehová los guardarás, guárdalos para siempre de aquesta generación. Ahora, yo sé que aquesta es una palabra que no se usa hoy en día, pero no estamos hablando de eso. Los. Ahora, gramáticamente, el pronombre los en versículo 7. ¿A qué antecedente se refiere? ¿Alguien me puede decir?
Porque en versículo 5 tenemos los menesterosos. En versículo 6 tenemos las palabras de Jehová. Ahora en versículo 7, tenemos el pronombre indicativo los. ¿A cuál se refiere? Es una trampa. Es una trampa. Porque el género, ¿qué es el género inclusivo? Inclusive en el español es el género masculino. ¿Entienden eso, cierto? Los guardarás, guárdalos para siempre. Está hablando de los menesterosos y de las palabras. Los dos, porque los menesterosos es un tipo de Israel. Es la promesa de Dios de guardar a Israel por su concierto y su promesa a Abraham en Génesis 12 para la eternidad. Es el pueblo de Jehová. Versículo 6 habla de las palabras de Dios. Versículo 7 es Dios prometiendo guardar y preservar tanto las palabras como Israel. Pero nuestros amigos en Monterrey no entendieron eso porque algún gringo vio eso y dijo, ¿sabes? Está hablando del versículo 5 y no del versículo 6. Porque ni siquiera sabe pedir un baño en español, mucho menos la gramática. Y no pido disculpas por hablar así, porque así de tontos son. Y cambiaron la palabra contra la gramática hebrea. Porque lo que tenemos en nuestra Biblia española es traducida correctamente. Ellos hicieron una corrupción en la Biblia para estar de acuerdo con los gringos que les pagaban el salario. Bueno, hay cualquier otro error, pero ya me enojé suficiente. Otro influenciado por gringos. Yo conozco a este hombre. Ha dado vueltas acá en Chile pidiendo información, ayudas de los hermanos y ni siquiera sabían que el hermano estaba haciendo una traducción de la Biblia. Algún día voy a invitar al hermano de Lo Espejo a explicar lo que pasó. Revisión por Humberto Doctor. Ahora, doctor aparece como 6 veces en la introducción. Doctor. Es un doctorado honorario. No sé si ni siquiera terminó cuarto medio. Ahora, Dios puede usar cualquier persona. No digo que uno tiene que tener estudios superiores. Yo no tengo estudios superiores, solamente el Instituto Bíblico acá en Chile no es por nada acreditado, nada. Así que yo sé que Dios puede usar cualquier burro, ¿ok? Y Dios deleita en usar burros porque para mostrar que Él es inteligente. Pero, hermanos, ¿por qué uno haría una revisión de la Biblia? Sí, otra vez, ni siquiera habla bien el español. Yo lo conocí. Es un hermano. Si él se habría quedado dedicado a plantar iglesias y a hacer el resto de su ministerio, bien. Pero metió mano en mi Biblia, ahora tengo un problema. Es una revisión de la 09. Sacaron varias ediciones entre 2004 y 2010, que es supuestamente la definitiva, que sigue con varias lecturas del texto crítico, porque ninguno de los revisores entiende ni el primer concepto del griego. Y llegan después y dicen, sacamos todos los problemas del texto crítico de la Biblia. ¿Y cómo? Si ni siquiera entienden, no saben ni siquiera manejar el aparato crítico. Al final lo hace con Josué, ¿no? Como que quieren que ellos revisaran la Biblia Y que su nombre se resalte. claro, y le colocó su nombre. Reina Valera Gómez. Imagínate ponerse, ni siquiera Ángel de Mora, que era un doctor de la Iglesia Católica Romana, un hombre docto, conocido no solamente en el español castellano, sino también el griego y el hebreo
y el latín y todo eso como parte de su formación. Él ni siquiera se atrevió a colocar su nombre en la portada. Y este tipo le llega, bueno, por lo menos es honesto, es su Biblia. Ah, no, y puso la sigla RBG. Claro, Reina Valera Gómez, está por todos lados. Incluso, aquí abajo, Reina Valera Gómez 2010. Y en muchos casos, los hermanos la usan. Ni siquiera dicen Reina Valera Gómez, dicen la Gómez. Otra vez, es su Biblia. Sigue muchas cosas, muchos problemas. Por ejemplo, Hebreos 1:3 y 9:14, por algún motivo, omite la palabra la purgación de vuestros pecados. ¿Saben por qué es importante esa palabra? La purgación. Porque Jesús hizo la purgación de nuestros pecados. No tenemos que ir al purgatorio, que no existe. Pero por quitar esa palabra, ya no existe un argumento contra el purgatorio en la Biblia española. Pregúntame. La mejor forma de responder eso, si no existe una traducción en un idioma, llega a ser una nueva traducción, una nueva versión. Pero ya existían Biblias en español, así que sacaron una Biblia, la que no tenía derecho de autor, porque la 60 todavía estaba bajo ese derecho, e hicieron los cambios que querían. Una revisión, revisar la traducción que ya existía. Ahora, yo voy a dejar al lado el pretexto de ser caritativo y amoroso con mis hermanos. Voy a decir porque son flojos. Se agarran lo que está disponible y sacan la cuestión y salen y colocan su nombre ahí y salen con lo suyo. Los cambios que hicieron son espantosos. Por uno que maneja y entiende el español. Y no tengo tiempo. Y ni quiero meterme ahí porque voy a estar enojado una semana. Así que durante el proceso de producir esta traducción, cambiaron su postura en varios puntos, aparentemente para agradar a los gringos que financiaron el proyecto. Y voy a decirlo directo. La frase, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:15, procure con diligencia, que ha estado en nuestra Biblia por más que casi 450 años o más, ni he revisado las versiones anteriores. Procure con diligencia, entendemos perfectamente. Pero porque en la Biblia inglesa dice study, para ellos quiere decir pasar mucho tiempo con los libros, estudia. Ellos cambiaron, procura con diligencia a estudia. En el principio, los de la Gómez dijeron, procura con diligencia es una buena frase que indica bien lo que la Biblia quiere decir ahí. Pero aparentemente algún pastor gringo le puso la presión y dijeron, no la vamos a cambiar. Y esa tiene, estudia. Así que son cualquier cosa. Y la última es la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que va sacando otra vez una revisión de la 1909, pensando que van a sacar todo el veneno. ¿Por qué? Siguen manteniendo el nombre Reina Valera, porque sin ese nombre no hay venta de sus Biblias. Simplemente eso. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, sufrieron, incluso Ángel de Mura fue latigado en España en un juicio por concubinato y apostasía después de haberse salvado, ha ido de la Iglesia Católica. Él sufrió físicamente un castigo de la Iglesia Católica y estaba bajo pena de muerte, pero escapó eso. Y esos hombres se arriesgaron la vida
y trabajaron años y décadas en algunas circunstancias para hacer una Biblia. Estos hombres vienen después, sacan sus nombres en sus oficinas con aire acondicionado y salen con revisiones colocando en algunos casos sus nombres. Increíble. La Biblia entera está publicándose recién. En 2015 salió el Nuevo Testamento de esta versión. Ahora, la Sociedad Trinitaria, Sociedad Bíblica Trinitaria en Inglaterra, por lo menos solamente imprime en inglés la Biblia King James. Así que tienen algo de rescatar y profesan seguir la línea del texto recibido. Es algo. Pero hay muchos cambios contra la línea de Reina Valera. Hay muchos cambios que siguen el texto crítico todavía porque ellos, no sé por qué en vez de quedarse con una Biblia pura, sacan una Biblia envenenada y quieren corregirla. No tiene ningún sentido. Bueno, siguen varios cambios. En español, hermana, hay hartas versiones igual, Dios la O y la Claro. NIV, y esas versiones son cada vez peor. Claro. Ahora, yo no incluí esas versiones porque esas versiones abiertamente posteriores a las 60. Hay, no sé, 50. No tenemos el tiempo, ni siquiera. ¿Quién quiere meterse en eso? Esas Biblias abiertamente siguen el criticismo textual moderno, la erudición moderna. No profesan quedarse con el texto recibido. Y son parte del movimiento moderno. ¿No? Yo tengo algunos conocidos, o no sé, amigos, pero algunos, bueno, sí, tengo incluso algunos amigos que utilizan otras versiones más modernas. Pero yo no tengo tiempo de meterme en todo eso. Ya vamos a ver el trasfondo y el trayecto, A lo que voy yo, transmisión. son mucho peor la traducción porque Sí. quieren como, no sé, hacerla como para la gente. Claro. Como el idioma más fácil. Claro, todas las versiones modernas profesan ser una versión más fácil de entender. Bueno, para la gente común dicen que es más fácil de entender. Para la gente que tiene algo de estudios o entendimiento del tema, dice que es más cercano a los originales. Y le voy a soplar el secreto. Las personas que hablan de los originales están hablando de los autógrafos. Los papiros o los pergaminos. Los manuscritos originales. Pero originales quiere decir O sea, originales, el autógrafo. Es él que, por ejemplo, Gálatas, cuando Pablo sacó la pluma y escribió su saludo. Ese es el autógrafo. No está hablando de los manuscritos griegos que existen hoy. Está hablando de los mismos papiros que los escritores originales escribieron la primera vez que Dios inspiró esa escritura. Y ninguno de esos existe hoy. Así que ellos están diciendo que nosotros creemos la Biblia en los autógrafos originales, entonces la Biblia no existe. Si es así, que Dios solamente dio su palabra en los autógrafos y todo después es sujeto a error humano, no tenemos una Biblia. Y cuando ellos dicen está más cercano a los originales, es una pantalla de humo. Porque ellos saben que los originales no existen, no pueden hacer la comparación para demostrar eso. Y ellos saben solamente en la supuesta antigüedad de algunos manuscritos que fueron rechazados por la iglesia por 1500 años. Y no fue hasta la ola de
erudición moderna por el racionalismo alemán y todo el modernismo que empezó en el siglo XVIII y XIX, que ellos empezaron a buscar los manuscritos desusados, rechazados e ignorados para empezar a crear su texto ecléctico, reemplazar el texto de la Reforma con el cual Dios había que Dios había usado para evangelizar el mundo. Y si uno mira el movimiento, la santidad de las iglesias, tiene su pique como 1880 y tanto, y luego una caída. Se estalló el movimiento carismático en 1900 y tanto, en Estados Unidos, 1909 acá. Todo cuesta abajo.